estamos de vuelta aquí en Saludarte. El día 22 de noviembre se conmemoró el Día del Psiquiatra en la Argentina, en honor a Domingo Felipe Cabret, que era un médico psiquiatra y sanitarista argentino, que fundó en la localidad bonaerense de Opendor el primer establecimiento de tratamiento de alienados a puertas abiertas, de donde deriva el nombre de la localidad. Vamos a charlar sobre la situación psiquiátrica de la Argentina, los problemas psiquiátricos que estamos teniendo, que tiene nuestra sociedad. Estamos en contacto con el doctor Diego Sarasola, que es director del Instituto de Neurociencias Alexander Luria de La Plata, docente de la Universidad Nacional de La Plata y director médico del laboratorio Aleph Medical, miembro de American Psychiatric Association, miembro de la Asociación de Psiquiatras Platenses. Doctor Sarasola, ¿me está escuchando? Sí, atentamente, todo lo que dijo. Yo le pregunto, ¿cómo está la situación o la salud mental de nuestra sociedad? La sociedad argentina me refiero. ¿Usted qué me diría? Diría que la salud mental de la sociedad argentina, y también más allá de la sociedad argentina, pero en particular lo estamos hablando, está en uno de los peores momentos, probablemente. O en un mal momento, porque en realidad es muy general decir peores momentos, pero no está tratando para nada un buen momento. Ni siquiera mediocre, malo directamente. Claro. ¿Tenemos los motivos? Seguramente, Sí. pero ¿usted a qué lo atribuye? Bueno, es una confluencia de factores. O sea, porque acá tenemos que pensar lo siguiente. Cuando hablamos de salud mental, hablamos mucho más que la falta de enfermedad, ¿no? Como define la OMS, que la salud es más que la falta de enfermedad. Tenemos que hablar también del grado de satisfacción, del grado de realización de la gente, de qué tan satisfecha está con su presente, y además el hecho de que no tenga una patología en sí mismo. Para estas cosas, hablando siempre de salud mental, van a contribuir una serie de factores que van, no sé, desde factores genéticos, que hacen que haya personas más propensas que otras a tener problemas mentales, y después vamos a volver si quiere sobre ese término, problemas o enfermedad mental, y además factores que son socioculturales, de realidad económica, etcétera, que obviamente pueden o aliviar o agravar este tipo de síntomas. Claro. A ver, yo tengo acá un porcentaje que el 6% de la población ha acudido a un profesional de la salud mental por algún tipo de síntomas. Sí. 6% es un número importante. Es un número importante y así todo seguramente podría ser más importante si hubiera mejor accesibilidad, porque otro de los problemas es que mucha gente que tendría que ir no tiene la accesibilidad, sea económica, sea disponibilidad o lo que fuere para acceder a un profesional. Claro, eso es perfecto. No, yo estoy pensando, porque somos cerca de 50 millones de habitantes, tenemos 3 millones de personas que tienen algún problema en su salud mental, es muchísimo. Y a ver, usted dice, ¿cuál sería el origen? Uno dice, sí, uno puede pensar la angustia, el trabajo, pero específicamente, ¿cuáles son esos orígenes? No, lo que pasa es que para eso se abre un abanico amplísimo, porque no hay un solo motivo, obviamente. Entonces, por ejemplo, hay enfermedades como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, etcétera, cuyo origen es un trastorno del neurodesarrollo, o sea, que si bien lo ambiental influye, no tiene el mismo peso que, por ejemplo, lo genético. Claro. Después, los trastornos de ansiedad, que ya por sí solos superarían ampliamente ese porcentaje que decíamos de toda la población. Ahí tenemos una confluencia de factores que van desde la gente más vulnerable, que ahí puede haber componentes también de genética propios, hasta el contexto actual en que se vive. Bien. De hecho, por ejemplo, todavía estamos viendo hoy secuelas de la pandemia. Todavía estamos viviendo eso. Sí, sin ninguna duda, de todo tipo, de incremento de trastorno de ansiedad, de aumento de la frustración, de cosas que pasaron en ese momento a nivel económico con un montón de gente, y que eso después repercutió. Estoy viendo, hay mucho. Estoy viendo, doctor, que hay un porcentaje muy alto de depresión. ¿Tendrá que ver con lo mismo? Porque sí, la depresión puede ser un tema también genético, pero todo esto que hablamos de la pandemia también ha influido, me imagino.
Básicamente la pandemia disparó, obviamente esto va mucho más allá de pandemia, pero ya que estamos hablando de esto, la pandemia disparó sobre todo los temas vinculados a la depresión y a la ansiedad y al insomnio, como tres El ejes insomnio. puntuales. El insomnio generalmente, no siempre obviamente, porque hay causas también neurológicas y otro tipo, pero el insomnio generalmente suele darse con mucho más frecuencia en los trastornos de ansiedad. Claro. Digamos que es un síntoma que acompaña, no significa que toda persona con insomnio tenga un trastorno de ansiedad, pero es un síntoma que acompaña frecuentemente. Correcto. Bueno, estaba viendo esto porque usted nos habló de la esquizofrenia, de distintas enfermedades, pero creo que todo esto supera enormemente la cantidad del tema de ansiedad y depresión es muchísimo más de lo que estamos viendo, ¿no? Respecto a lo que puede ser una cantidad de personas con esquizofrenia. Claro, sí, son tipos de patologías distintas donde claro. hay una carga genética, una carga social mucho más alta y por supuesto la prevalencia es muchísimo mayor. Aparte, piensa usted que trastorno de ansiedad en realidad hace mención a un montón de enfermedades distintas, claro. ¿no? Que va desde la persona que tiene ataque de pánico hasta la persona que tiene un trastorno de ansiedad generalizada, etcétera. Y yo me imagino a la familia, ¿no? Porque yo a veces hablo y veo, esta persona tiene una familia también, ¿no? Una persona con trastorno de ansiedad, una persona con depresión, es decir, el daño que produce, ¿no? Porque finalmente el enfermo mental es la familia entera, ¿no? Claro, es muy importante, usted dice, porque justamente estas enfermedades, sea por los síntomas que producen, o otro tema sumamente importante para hablar en estos días, que es el estigma que arrastra a la persona que tiene un padecimiento mental, entonces genera un efecto sobre toda la familia. Claro. Por la preocupación, por la sobrecarga, por el uso de recursos económicos, o sea, todo este tipo de cosas tienen una repercusión siempre sociofamiliar importante. Por eso las campañas que buscan reducir el estigma sobre esta enfermedad, la información que sale, por ejemplo, de este tipo de reportajes o programas, es sumamente importante. ¿Cuándo decimos que una persona está enferma mentalmente? Porque digo, todas las personas con trastorno de ansiedad son enfermos mentales, todas las personas con depresión son enfermos mentales. Claramente sí, lo que pasa es que acá hay que detenerse en algo. Sí. Cuando hablamos de enfermo mental, tenemos un gran problema, que es, usamos este término como insulto muchas veces. Claro. Sos un enfermo, y ahí empieza el problema. En realidad, la enfermedad mental lo podemos ver como una alteración en la salud que afecta el pensamiento, el comportamiento, las emociones, y que interfieren con nuestra vida. Por decirlo de un modo más claro, si usted mañana tiene un turno con el médico y está un poco ansioso porque ir al médico le molesta, le genera expectativa, eso no es una enfermedad mental. Eso es una reacción emocional esperable. Si yo tengo una mascota durante 12 años y mi mascota muere y yo me pongo triste y lloro, tampoco es una enfermedad mental. El problema de nuestra especialidad en particular es que muchos síntomas son parte de nuestra vida como emociones y de pronto se agravan. ¿Sí? Entonces, la tristeza no es sinónimo de depresión, hay una ansiedad normal y una ansiedad patológica. Es mucho más fácil, obviamente, discriminar enfermedad mental cuando yo tengo, por ejemplo, alucinaciones o ideas delirantes. Claro. Eso como para todos es mucho más claro. Es más claro eso, claro que sí. En cambio, en otros hay un gris importante, que de hecho en la consulta lo vemos todo el tiempo. Decidimos, bueno, para esta persona a ver lo que le está pasando, está bien, no más, es esperable. Los parámetros, como dije recién, yo le digo, es cuando interfiere con nuestra vida, es un parámetro muy distinto que un cardiólogo que dice, bueno, más de 90, de 150 a 90 es hipertensión. Claro. Sí, son parámetros, claramente son parámetros distintos. Usted había dicho que hay, en algunos casos, una frecuencia alta de personas que no tienen acceso a esto. Sí. Y eso también agrava la situación. Es decir, nosotros pensamos que tenemos un sistema sanitario bastante amplio, pero evidentemente no es así. Claro, exactamente. Hay muchas diferencias en la accesibilidad. Una cosa es lo que yo por ejemplo estoy en el instituto, está en la ciudad de La Plata. Ciudad de La Plata, ciudad universitaria, con hospitales públicos donde la gente puede acceder. Capital Federal lo mismo, pero después la realidad cambia un montón, pero no, incluso yéndonos al interior, muchas veces en el conurbano, el problema de accesibilidad, por supuesto, tiene varias ramas. Hay un problema de accesibilidad económica, hay problemas de disponibilidad de profesionales,
hay problemas de barreras culturales. Claro, también. No está igual de bien visto ir al psiquiatra que ir al traumatólogo o ir al cardiólogo. Esto hablamos del estigma, de la asociación con la locura. O a veces ni siquiera eso. Muchas veces uno escucha en redes sociales mensajes muy erróneos que equiparan la depresión y la ansiedad con algo así como flojera de espíritu, o que si uno quiere puede salir solo. No, hay que hablar, porque son enfermedades. Son enfermedades. Y no hay que tener miedo al uso de la palabra. Justamente el mejor modo de vencer al estigma es llamarlo por su nombre. Así como una persona puede tener una enfermedad cardíaca, una enfermedad gástrica, puede tener una enfermedad mental. Bien, muy bien. Acá me manda un mensaje un oyente y me dice, ¿en qué momento uno debería consultar a un psiquiatra? Bien, porque uno dice, bueno, yo estoy mal, estoy triste, estoy angustiado, qué sé yo, me echaron del trabajo, lógico, voy a estar mal, o no sé, perdí un familiar, pero ¿cuándo sería el momento que uno dice, si tengo que consultar? El momento que uno tiene que consultar es cuando ya se está haciendo la pregunta, le diría yo. O sea, si a mí me está pasando algo que ya me pone en duda, es preferible hacer una consulta de más que de menos. Bien. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, nadie es buen juez de uno mismo, este es el primer punto. ¿Sí? Entonces yo puedo estar viviendo una vorágine cotidiana y digo, no, está bien, estoy cansado, estoy estresado, me siento mal, tengo gastritis, no puedo dormir, pero bueno, es lógico, si trabajo todo el día, bueno, está bien, pero puede tener un burnout, un síndrome de sobrecarga, y eso hay que tratarlo. Bien. Y esa pregunta del oyente la aprovecho para otra pregunta que es muy importante también, que es cuándo tenemos que acompañar a otra persona. Ajá. Yo comentaba la otra vez en un medio, me acuerdo que habían puesto unas publicidades inglesas excelentes sobre este tema del estigma, y una muy importante era, le decía a la gente, y yo se lo transmito a sus oyentes, y a usted también, es, muchas veces lo máximo que puede hacer alguien es acompañarlo a ver un profesional. O sea, cuando uno se enfrenta a un amigo que tiene una depresión, sí, una depresión, enfermedad seria, hay que llevarlo rápido a ver un profesional. O sea, la empatía, el acompañamiento, por supuesto que ayudan, pero la mayoría de las veces no va a alcanzar si es una depresión, enfermedad. Bien, entonces muchas veces lo que hay que hacer es eso, es poner la disposición, los medios, ver un profesional, y al oyente que está escuchando esto sería lo mismo. Me pasa, yo por ejemplo en mi instituto vemos una alteración que es neuropsiquiátrica, que son las demencias, Alzheimer, etcétera. Sí. Y la pregunta clásica es, bueno, yo me olvido, ¿estaré bien, estaré mal? Bueno, depende. A una persona de más de 70 años que se olvida, no necesariamente significa que va a tener una demencia, pero sí es un motivo de consulta. Claro. Lo peor que podemos hacer es explicar nosotros. Decir, no, está bien, seguro que ya estoy listo. Otra de las cosas, y seguramente un estigma social, es decir, este tipo es un loco, no tenemos nada que hacer. Digamos, las enfermedades mentales, ¿tienen tratamiento? ¿Tienen curación? Bien. ¿Qué pasa con esa? Es una excelente pregunta. Primero porque aprovecho para decir algo, que lo que usted dijo es tal cual, y con una aclaración. Los psiquiatras nunca usamos el término loco, porque loco no define nada. Sí. Un loco puedo decir yo que es alguien que va por la autopista a 170 kilómetros por hora. Claro. Es un término muy ubicuo que no define nada. Pero bueno, llevado a esto, las enfermedades mentales en su gran mayoría tienen tratamiento. Cura, como decir cura, son muy pocas las que pueden curarse, pero en realidad, si usted lo piensa, la medicina también cura poco. Esto es un poco antipático, pero es un mensaje también a los colegas para que seamos un poco más humildes. Si usted tiene hipertensión, hipotiroidismo, diabetes, artritis reumatoide, en realidad de ninguna de esas enfermedades se cura. Va a estar tratado. Va a ser tratado, claro. De por vida, probablemente, con una gran mejoría de calidad de vida y un ahorro en las complicaciones. Pero no se va a curar, usted no se va a curar su diabetes. Claro. Por lo menos hoy, a la fecha. Exactamente. Con las enfermedades mentales ocurre algo parecido. Hoy en día un paciente con un trastorno bipolar tiene mucha posibilidad de llevar una vida muy cercana a lo que sería una vida normal, a veces con restricciones, a veces con recaídas, pero que tiene muchas más herramientas hoy que hace 70 años. Bien, correcto. Sí, en realidad estas enfermedades que denominamos enfermedades crónicas son así, no nos vamos a curar, pero vamos a estar mejor, vamos a tener mejor calidad de vida. Exactamente. Esa es la idea. Sí, hay casos puntuales, hay gente que tiene ataques de pánico, cosas puntuales que mejoran, se tratan un tiempo, se saca la medicación y por ahí el paciente ya mejoró y no se le repite más, claro, o se le repite a X cantidad de tiempo. No es que todo paciente con un trastorno mental va a estar medicado de por vida. Sí. Muchos están medicados crónicamente y otros no. Dos preguntitas finales, doctor, porque son dos preguntazas, digamos, que también me preguntan, me consultan.
Uno es el tema de la automedicación. Yo conozco muchísima gente que consigue psicofármacos, o por una receta de un conocido, de un amigo, o no sé cómo, pero se la pasa tomando desde el famoso Valium hasta cualquier otro. ¿Qué está pasando con eso? Porque yo veo que hay mucha gente que no, si no me tomo 5 miligramos de tal cosa, no duermo. Bien, es una excelente observación. Mire, le voy a dar un dato. Usted nombró por nombre comercial el Valium, que es diazepam. Sí. El diazepam, el clonazepam, que tiene muchos nombres comerciales, el alprazolam, Sí. Todas esas drogas son de un grupo que se llaman benzodiazepina, no importa, es un grupo de drogas llamadas comúnmente tranquilizantes. Sí. En pandemia, el consumo de alprazolam y clonazepam sumados superó al ibuprofeno, lo cual es una locura, si se permite el término, justamente. Uy. A veces un exceso de prescripción, pero muchísimas veces una autoprescripción. ¿Por qué? Porque son drogas tramposas, porque si yo la tomo, enseguida me siento mejor, eso no hay ninguna duda. Sí. Lo que yo le digo a los pacientes es cuidado, porque vos tomás eso y mañana te llegó la factura de gas y te tomaste un cuartito más. Pasado mañana discutiste con tu mujer y te tomaste otro cuarto más. Entonces, son drogas que siempre tienen... En realidad, esto ocurre también porque a veces hay una pérdida de los mecanismos de control, porque son drogas que tienen que ser prescritas y por duplicado, por receta archivada. Sí, Lamentablemente, como pasa siempre, a veces las cosas circulan. O sea, pero no hay que dar, y mucho menos si es un adulto mayor o ni hablar a un chico, que es muy común que yo veo, no, le saqué esto que tomaba mi hermana o que no sé qué, y me dijo, tomate esto para dormir. Y ahí estamos haciendo varios desastres a la vez. Porque los trastornos del sueño hay que estudiarlos, a ver a qué se corresponden, a ver si es necesario. No siempre el síntoma se medica. Claro. Y ese consumo, esa autoprescripción lleva a los problemas de abuso, porque son drogas, ese grupo de drogas genera dependencia. Claro, ahí está el tema, la palabra dependencia. Claro, no está supervisada por nadie, por uno mismo nada más. Nosotros mismos a veces, paciente en tratamiento crónico, viene, pide receta, y uno dice, no, mira, la receta es un acto médico, hay que verte, pero ¿por qué? Porque a veces hay que bajar la dosis, hay que intentar retirarla. Claro. O sea, necesita una supervisión de un profesional, eso siempre. Exacto. Y el otro tema que me han preguntado también es, bueno, se está hablando mucho de los psiquiátricos, los hospitales psiquiátricos, de las largas internaciones. Hoy en día creo que ya esto está, no digo finiquitado, pero cada vez es menor, ¿no? La cantidad, yo soy médico, estuve lo que era el Moyano, lo que era el Borda, y eran prácticamente depósitos de personas, ¿no? Ya no, porque gente que hacía años y años. Es un tema muy largo y podemos hacer un programa completo con esto. Yo le voy a dar una opinión que a veces no puede no ser la dominante. No importa. El primer punto es entender lo siguiente. Una cosa es un mal hospital porque no tiene infraestructura y no tiene presupuesto, y otra cosa es pensar que ese hospital es, como a veces se dice graciosamente y livianamente, una especie de campo de concentración. Ajá. Los hospitales psiquiátricos, correctamente llamados monovalentes y mal llamados manicomios, por una corriente, le diría, más ideológica que científica, se combaten permanentemente, en realidad son necesarios. Claramente son necesarios. Ahora, ¿en qué condiciones? En condiciones de control, en condiciones dignas, y donde el paciente esté pensado para una posterior reinserción. Ahora, yo no puedo, como se pretende muchas veces, internar un paciente con características psiquiátricas que, por ejemplo, deambulan muchas veces, mucho tiempo, en una sala de un hospital general, porque lo que voy a terminar haciendo es medicarlo mucho más. Ajá. Sé que esta opinión puede ser discutida, somos muchos profesionales que opinamos de un modo y algunos opinan de otro. Pero la realidad es que hay enfermedades muy serias que atraviesan periodos de excitación psicomotriz donde el paciente tiene que estar controlado, claro, donde no puede estar en la casa, y así como hay una unidad coronaria, que en definitiva es una unidad especie de monovalente para patologías cardíacas, tiene que haber hospitales especializados con estas características. Dicho esto, lo que usted vio cuando vio esos hospitales seguramente eran hospitales en muy mal estado, pacientes que estaban 40 años porque no tenían una reinserción adecuada. Sí. Entonces, ese es otro eje de discusión. El paciente, una vez que se estabiliza y se compensa, claro que idealmente debería tener que poder dónde ir, con trabajadores sociales que hacen muy bien su trabajo y ubican, asegurarse que ese paciente vaya a control después y se le asegure la medicación. O sea, si mi solución es liberar los pacientes a la calle,
Lo que voy a hacer es condenarlos a una situación mucho peor que la que tenían en ese lugar. Perfecto. Perfecto. Entonces yo creo que es un error el plantear el cierre de los monovalentes, como a veces se pretende. Yo, de hecho, en mi hospital, que es el hospital de Mecho Romero, donde yo me formé, Alejandro Korn, que es muy parecido, por decirlo así, al Borda de Moyano en cuanto a que es un monovalente, hace poco se había colocado una placa que era denigrante para los que trabajamos ahí, porque era una placa que parecía sacada de Naurtwig. Las personas que sobrevivieron a este lugar, y los que estábamos ahí estábamos formándonos y ayudando a pacientes que tenían patología mental y a la familia que sufren. Porque estas cosas, la parte que nunca se dice es qué pasa con la familia. También, claro. Entonces, obviamente no estamos hablando, insisto, de, bueno, lo dejé internado, me olvidé y el paciente cumplió 70 años ahí. No, nadie está queriendo decir eso. Sí creo que hay que ver puntualmente. De hecho, esas mismas corrientes, paradójicamente, critican la medicación, cuando en realidad los estudios estadísticos son clarísimos. Empezó a haber menos pacientes internados cuando aparecen los primeros psicofármacos. Claro, entiendo. Ahora, el psicofármaco bien dado no es el psicofármaco que transforma al paciente en una especie de zombie, que es el temor de muchas veces los pacientes. Cuando uno quiere medicar dice, pero yo no voy a estar así zombie, babeando. Bueno, ese es un paciente que no está seguramente adecuadamente. Doctor Diego Sarasola, excelente la charla, la verdad me encantó todo lo que nos dijo. Aclaró muchos temas, aclaró muchos temas que son importantes, así que yo le mando un gran abrazo y muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, le agradezco mucho, si me permite 30 segundos nada más. Sí, cómo no. Dejar un último mensaje, primero agradecerles a usted y a la audiencia y decirles algo a los que están escuchando esto. El psiquiatra, en el caso del psiquiatra, por supuesto, los trabajadores en salud mental también abarcan psicólogos, distintos tipos de psicoterapia, etcétera. Pero hablando específicamente de psiquiatra, es un médico que hizo una especialización más. Así como hay médicos que hicieron cardiología, neurología, gastroenterología, otros hemos hecho psiquiatría. Tratamos enfermedades mentales. El mejor modo de ayudar a un paciente que está sufriendo, que está padeciendo un trastorno, es acercarlo a un profesional. A nadie se le ocurriría en un paciente que tiene una crisis hipertensiva o una hemorragia gástrica pensar que dándole ánimo y apoyo y buena onda nada más se va a tratar. Esto es lo mismo. Es necesaria la empatía, es necesario el acompañamiento, pero es indispensable la visión de un profesional para dar una orientación a ese tratamiento. Esto creo que es un mensaje importante para terminar. Con mucha razón. Y muchísimas gracias, doctor. No, por favor, un placer. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por el tiempo. Excelente la intervención del doctor Sarasola.